Sí, a ver, ya hay algunos datos llamativos. Yo el otro día hablaba con el ministro de Economía, nos hemos cruzado en una actividad en Angastaco y me decía la preocupación porque hay algunos fondos vinculados a viviendas que se están empezando a demorar. Yo sé que hay programas nacionales en materia de, por ejemplo, primera infancia, desarrollo social, que están muy demorados en la remisión de fondos. Entonces, creo que ya se empieza a ver una reestructuración de la política de prioridades en cuanto a la remisión de fondos por parte del Estado Nacional. Y eso nos está generando problemas, obviamente, ¿no? Entonces, no va a ser una disminución de fondo de lo que corresponda por coparticipación, porque eso es automático, pero hay determinados programas y determinado financiamiento en políticas públicas que creo que el Estado Nacional va a empezar a recortar y ahí vamos a poder tener problemas en cuanto a la ejecución de esas políticas públicas. Bueno, ahí vamos a tener que trabajar nosotros, digamos. Pero el problema de fondo está en que el déficit que plantea el gobierno disminuir de manera tan drástica para el año que viene, si no lo financias con crecimiento, es ajuste. Y la Argentina no da más para ajustes sobre los sectores vulnerables. Me gustó esa frase, si no lo financiás con crecimiento es ajuste. Y no hay otra manera. Lo cual nos lleva a un escenario de alta conflictividad social. Y posiblemente, si el gobierno no se plantea otra estrategia. Pero aparte, digamos, esto son datos objetivos dados por el mismo gobierno. El gobierno, ¿cuáles son las metas que compromete el gobierno con el fondo? Bajar el déficit público y bajar el crecimiento. Porque una de las cuestiones que le pide el fondo es desacelerar la meta de crecimiento que estaba en 3,5, creo, del PBI. Sí, que no van a llegar ni... Que no va a llegar a 2 ni... Sí. No digo ni por... ni de casualidad. Ni de locura, digamos, ¿no? Sí. Pero, bueno... y el otro tema, vos decís, que un gobierno que vino haciendo de la meta de inflación una bandera y que prometió, a ver, no olvidemos que este gobierno le prometió a los argentinos tener al año 2019 inflación de 1 dígito. Dijo, pobreza cero e inflación de 1 dígito. La inflación que está previendo este gobierno para el 2019 es la misma que Macri presentó ante el Congreso en su primer presupuesto. Con lo cual van a ser un mandato con el mismo presupuesto con el cual el gobierno pensaba hacer su primer presupuesto, la misma inflación. Entonces, este año no tener meta de inflación es de proteger el salario. O sea, ¿cómo hacen los gremios para calcular su capacidad de negociación con sus organizaciones patronales si no tienen un parámetro de inflación para este año? O sea, hemos pasado de criticar al INDEC porque decían que los índices eran mentirosos a no tener índice. O sea, hoy la Argentina no tiene índice estimado de inflación. El gobierno dijo, se terminaron las metas de inflación para este año. Entonces digo, ¿cómo hacen los trabajadores argentinos para calcular si lo que están negociando con su patronal es bueno o malo si no hay una meta de inflación? Después de años de decir que todos los países del mundo tienen metas de inflación. Pero por eso digo, son problemas complicados del gobierno. Vos fijate que para este año se había calculado por parte del gobierno, cuando remitió el presupuesto al Congreso, una inflación del 10%. Y al día siguiente corrigieron. Está bien, pero la meta original era el 10%, tampoco era la del 15%. Después la corrigieron al del 15%. Y ahora estamos en 27%. Sí, es lo que se estiman ustedes los economistas, algunas consultoras, pero el gobierno ha dicho, levantó los brazos y dijo, yo ya no puedo calcular la inflación. Pero eso es una clara señal de que se ha complicado la situación. Con un dólar a 26,50 hoy. Que estaba previsto a 19 en este presupuesto. O sea, hoy tendríamos que tener un dólar a 19 pesos de acuerdo a lo comprometido con el gobierno en el presupuesto. Fallo de la Cámara de Apelaciones en la Seguridad Social. Dijo algo que, bueno, casualmente yo decía, creo que en algún sentido también vos compartís, es inconstitucional porque afecta intereses de vengados. Sí, eso fue uno más allá del compromiso fiscal firmado en su momento y que hubo que ratificarlo. Yo siempre sostuve que la reforma previsional, si no estaba enmarcada dentro de ese compromiso, era imposible sostenerla y hubo que acompañar el compromiso asumido por las provincias, pero ese era uno de los riesgos. Ahora, curiosamente, esta situación de desbande que se dio en la economía argentina puede hacer
que si la inflación sigue creciendo, esa fórmula que parecía tan perversa en su momento, termine generándole al gobierno mayor costo fiscal que preveía. De acá para adelante. Claro. El problema es que de septiembre a marzo los jubilados tenían 6 meses de vengado, claro, y le pagaron 3. Exactamente. Bueno, pero como ahora va a ser la actualización trimestral, correcto, puede llegar a pasar que eso lo decía más allá de las diferencias que uno pueda tener. Guillermo Moreno en su momento dijo, guarda, que si este gobierno no controla la inflación, la nueva fórmula puede terminar generándole mayor costo fiscal al gobierno que lo que el anterior. Bueno, esas son las cosas complicadas que pasan en la economía argentina. Ahora, es muy interesante lo que dice el fallo, porque el fallo dice es inconstitucional porque habían pasado ya 3 meses y esos fueron devengados. Sí, sí, sí. A favor, es decir, que lo que obliga el fallo es actualizar esos meses. A terminar esa, y de ahí en adelante aplicar la nueva fórmula. Esta pregunta tiene mucho de chicana, no hacia vos, pero no dejó de llamarme la atención una noticia que leí de Alconada Amón en La Nación. Duhovne, ministro de Economía de la Nación, que tiene en Belgrano una casa que figura como baldío. ¿Es la historia de la Argentina? Sí, pero nos sorprende, es la historia del doble discurso de este gobierno. O sea, no nos olvidemos que nosotros tenemos un ministro de Energía que se ha negado sistemáticamente a rediscutir tarifas para adecuarlas a la capacidad adquisitiva de la gente, que tiene el 80% del patrimonio fuera del país y que ha dicho que él la va a traer cuando el país tenga condiciones favorables. O sea, es una persona que tiene que tentar a las inversiones en nuestro país, o el mismo ministro Duhovne, que antes de ser ministro blanqueó capital, es un ministro que era evasor y que a partir de la ley de blanqueo de capitales blanqueó su patrimonio. Entonces, digamos, ¿qué te puede...? A ver... No era, es. Bueno, pero digamos, esto de pagar como un baldío algo que es menor... en función de todos los demás. En función de todo esto, o sea... Pero un problema de conducta matriz. No, bueno, pero a ver, tenés un ministro que estuvo negociando la deuda o el acuerdo con los holdout de los dos lados del mostrador, y eso lo hemos planteado también. O cuando salió la ley de blanqueo, todo gobierno tuvo su blanqueo de capitales, su ley. En esta, nosotros lo que pedimos como condición es que se impidan a los familiares. Y el gobierno lo modificó por decreto. Entonces... Pero por eso creo que el gobierno ha ido perdiendo los índices de credibilidad que ha ido perdiendo y que hoy lo colocan en una situación muy difícil. Ha sido una sumatoria de cuestiones día tras día. Cortita al pie, ¿seguís insistiendo 2019 de gobernación? Sí. Es una clara posibilidad. También yo en eso coincido con lo que plantea el gobernador Urtubey cuando también le preguntan si quiere ser presidente, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer en el peronismo de Salta o en el frente que acompaña al gobernador es definir claramente un espacio político de un proyecto que es lo nuevo que tenemos que darle a Salta y luego competir con el que esté en mejores condiciones. Yo voy a trabajar para ser uno de ellos, claramente, pero sabiendo que es mucha la responsabilidad que hoy tengo. Hoy yo tengo que conducir un bloque que representa a todos los gobernadores, entonces hoy mi tarea está puesta ahí el 100% del tiempo. Y me queda la última, sí. Rapidito, porque me sacan del aire. Congreso del PJ, ¿por qué no fueron? Porque está intervenido y era un acto de un sector político, no era el Congreso, no era un Congreso habilitado. Nosotros creemos que el peronismo tiene que reorganizarse hacia futuro y buscar nuevas alternativas, pero el peronismo está intervenido, era un Congreso más que todo un acto político.